Les damos la bienvenida a un nuevo ciclo de jurisprudencia organizado por la Universidad Autónoma. Agradecemos a la universidad, por supuesto, a la Facultad de Derecho y también al Instituto de Investigación en Derecho. El día de hoy tenemos a diferentes expositores, el profesor Juan Carlos Cisternas, el profesor Juan Enrique Serrano, para comentar una sentencia en materia ambiental muy controversial, de bastante actualidad, que es la sentencia del primer tribunal ambiental, Pascua Lama. Voy a hacer brevemente una recapitulación de los hechos. No es algo sencillo, es un caso bastante complejo, como vamos a ver, y posteriormente vamos a darle la palabra al profesor Carlos, también al profesor Juan Enrique, para que nos comenten cuáles son sus impresiones sobre esta sentencia, qué es lo que les ha parecido más necesario comentar en esta tarde. Comencemos entonces por los antecedentes de esto. Holanda, de oro, de plata, de cobre, que se celebra con ocasión, que comienza a funcionar con ocasión de un tratado de integración minera celebrado el año 2000 de Chile y Argentina, con un protocolo adicional el año 2004. El proyecto se somete al sistema de evaluación de impacto ambiental. Para los estudiantes que están viendo, el sistema de evaluación de impacto ambiental es un procedimiento administrativo que tiene por finalidad analizar actividades, las obras. El proyecto obtiene el año 2000 su resolución de calificación ambiental, esto es una autorización en sentido amplio. Posteriormente realiza modificaciones a esa resolución el año 2006. Hasta esta fecha estábamos en nuestro país con una institucionalidad ambiental que no es la que tenemos actualmente. Es una institucionalidad ambiental en gestación, ¿verdad? La Corporación Nacional del Medio Ambiente, antes de la aparición del Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente, los tribunales ambientales. Y, por alguna razón, es a partir de esta configuración de la institucionalidad ambiental que el proyecto comienza a conocer una litigiosidad que, si bien existía antes, no había alcanzado las proporciones que alcanzó posteriormente. El proyecto Pascua Lama es un proyecto caracterizado por sus controversias. Existen múltiples demandas de diferentes acciones susceptibles de interponerse en materia ambiental. Encontramos, por ejemplo, una demanda de daño ambiental resuelta el año 2015 en la causa Cruz contra Compañía Minera Nevada, rol D2 2013, ante el segundo Tribunal Ambiental de Santiago, porque en ese entonces el primer Tribunal Ambiental no comenzaba a funcionar, entonces fue una causa resuelta por el segundo Tribunal Ambiental. Encontramos posteriormente otra demanda de daño ambiental en la causa Consejo de Defensa del Estado con Compañía Minera Nevada, rol D3 2019, en este caso resuelta por el primer Tribunal Ambiental. Encontramos un recurso de protección, por ejemplo, esto fue el año 2019 resuelto, en la sentencia Compañía Minera Nevada con Servicio de Evaluación Ambiental, el año 2020, perdón, y la causa es el rol 2025-2019. Encontramos otro recurso de protección que fue probablemente un recurso de los más importantes de los iniciales que conoció esta causa, en la causa Comunidades Indígenas de Aguitas con Compañía Minera Nevada del año 2013.
Y todas estas causas son causas que de alguna forma se encuentran orbitando la causa que vamos a conocer esta tarde, sobre la que vamos a realizar nuestros comentarios, que es la sentencia del primer tribunal ambiental en la causa RUM 5-2018, Compañía Minera Nevada SPA con Superintendencia del Medio Ambiente. ¿Cómo llegamos a esta causa? Detrás de todas las otras causas que yo acabo de mencionar. Bueno, llegamos a partir de una denuncia, una autodenuncia, con posterioridad a una sentencia de la Corte de Apelaciones de Copiapó, el año 2013. La compañía minera Nevada SPA presenta una autodenuncia por una serie de incumplimientos en el plan de manejo de las aguas. La Superintendencia del Medio Ambiente rechaza esa autodenuncia con su plan de incumplimiento porque no era a su juicio integral. Comienza entonces una litigiosidad que finaliza con una resolución, la resolución 72 del año 2018 de la Superintendencia del Medio Ambiente, en la cual dicta diferentes sanciones administrativas en contra de la empresa. Las sanciones administrativas que se dictan, en este caso, no solamente se asociaban a multas, sino también a clausura. En la legislación ambiental, la sanción de clausura, como también la revocación, ya sea una clausura temporal o definitiva, requiere una consulta. Es un trámite que establece el artículo 57 de la Ley de Superintendencia del Medio Ambiente. Para los especialistas en derecho administrativo, esto por supuesto es algo que llama la atención porque de alguna forma deja sin efecto la presunción de legalidad de los actos administrativos. Primero debe ser consultado al Tribunal Ambiental y el Tribunal Ambiental es el que en definitiva le otorga esa validez a la sanción. Sucede en este caso que en el trámite de consulta se produce un error en su resolución. Había sucedido que se había reclamado y al mismo tiempo se había consultado, y posteriormente se había consultado, y el tribunal había resuelto de manera separada ambas materias. Esto fue objeto de un recurso de casación, resuelto el año 2018 por la Corte Suprema, un recurso de queja, me corrijo, en la causa ROL 26347 del año 2018. Lo que ordenaba la Corte Suprema en este caso era juntar ambas causas para pronunciarse sobre una de ellas, sobre todas ellas, perdón, su integralidad. Y es a partir de esta sentencia que posteriormente la Superintendencia del Medio Ambiente vuelve a pronunciarse aplicando las clausuras y el tribunal, el primer tribunal ambiental, ratifica finalmente las sanciones. Es una sanción, por supuesto, muy controversial. El proyecto fue objeto de sanciones emblemáticas, como las multas que se aplicaron en contra de él, y también, en este caso, la aplicación de una clausura, que es algo inédito. Y entonces, para comentar estos aspectos, dejo a continuación al profesor Juan Carlos Cisternas para que nos dé su apreciación sobre estos hechos. Posteriormente, expondrá el profesor Juan Enrique, y también dejamos a nuestra invitada, doña Alejandra Donoso, de Defensoría Ambiental, para que nos comente sus apreciaciones sobre esta sentencia. Así que, Juan Carlos. Bien, buenas tardes, Pedro, a los demás actores. No los conozco, pero es un gusto estar compartiendo pantalla con ustedes. Y también desearles a quienes se encuentren presenciando esta actividad que sea de el mejor provecho posible en este
mega juicio, como se ha llamado. No estoy muy de acuerdo, pero ya vamos a decir por qué. Fíjense que este proyecto se viene desarrollando o investigando desde los años 70, cuando una minera australiana comenzó a realizar estudios en el sector. Recordemos que Pascualama se emplaza en la región de Atacama, ¿cierto? Para ubicarnos geográficamente, en la comuna específicamente de Alto del Carmen. Luego, como bien lo decía Pedro, se firmó un tratado binacional para explotación de oro, cobre y plata. Al parecer es el único acuerdo binacional internacional, digamos, en el mundo que tiene por objeto esta extracción de estos materiales, donde existen varios glaciares. Varios glaciares de importancia, no solamente para las reservas de agua que existen y que deben existir en la comunidad de Alto del Carmen. Y la verdad de las cosas es que este es un caso bien emblemático, como decía Pedro, porque se puede analizar tanto desde el punto de vista meramente social como desde el punto de vista del derecho administrativo en general, que es donde yo quiero enfocarme. Desde mi punto de vista, el proyecto, más bien la sentencia, que por naturaleza en materia ambiental son complejas, atendió a la cantidad de presupuestos procesales que contempla la ley 20.600. Yo creo que vale destacar para esta sentencia a lo menos el principio de proporcionalidad, las posibles infracciones al non bis in idem, a la discrecionalidad de la superintendencia del medio ambiente para imponer estas sanciones, ¿cierto? Esta pluralidad de sanciones y luego la motivación misma del acto administrativo y de la sentencia del primer Tribunal Ambiental de Chile. Y sobre la base de este procedimiento, primero destacar el rol que cumple la autodenuncia. Yo leí por ahí, escuché a algunos profesores que en definitiva en este caso y los que podrían venir, el rol de la autodenuncia básicamente sería nulo. Lo que pasa es que una cosa es que la autodenuncia acá no haya funcionado y otra cosa bien distinta es que no tenga eficacia, porque en definitiva, si ustedes revisan bien el expediente, que consta de más de 1.800 hojas, la autodenuncia no cumplía con los requisitos de la ley 20.417 y es por eso que no se estimó como una circunstancia modificatoria incluso de responsabilidad. Es decir, acá no hay, si bien hubo allanamiento en algún momento, no hubo cooperación de ninguna forma eficaz. Todo lo contrario, en este caso paradigmático, se produjeron muchas limitaciones, muchas trabas en el procedimiento sancionatorio. Luego, me parece también que es relevante que podamos discutir en esta sesión lo que alega el titular, ¿cierto?, el proponente de este proyecto en cuanto al decaimiento del proceso administrativo, la falta de oportunidad en la imposición de la sanción y eventualmente el derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, ¿ya? Recordemos que desde la autodenuncia a la resolución exenta 72 del año 2018 transcurrieron a lo menos 5 años de proceso de investigación para efectos de imponer
eventualmente una sanción. Y en ese contexto es que la minera alega este decaimiento y esta falta de oportunidad sobre la cual la sentencia se hace cargo fundadamente. Luego hay un aspecto también que es interesante de revisar, porque recordemos que se impugna, se reclama contra el acto administrativo, no solamente por la minera Nevada, sino que por dos sociedades agrícolas. Y al respecto se alegó la falta de legitimación activa de estas sociedades agrícolas para litigar en el procedimiento sancionatorio. Luego, desde el punto de vista del daño ambiental, la sentencia realiza una interesante distinción en cuanto a lo que se considera como una actividad de impacto ambiental y una actividad que genera un daño ambiental irreversible. Y es por eso que respecto del cargo número 1, lo deja sin efecto la sanción impuesta. Luego, hay un tema que propone también el titular que dice relación con el concurso de infracciones que probablemente procedía y la pluralidad de sanciones que estima que es de alguna forma abusiva. Recordemos que en este caso hay a lo menos tres sanciones de clausura definitiva, de cierre y clausura definitiva del proyecto y una sanción de multa de aproximadamente 6.000 millones de pesos. Eso también es interesante. En algunas sentencias anteriores ya se había resuelto sobre el concurso infraccional, pero acá nuevamente se pronuncia la jurisdicción especial sobre esta materia. Y otra cuestión que me parece relevante es cómo la sentencia se hace cargo del dolo infraccional, entendiendo que la minera, al ser un sujeto calificado para realizar estas actividades, no podía menos que saber lo que se encontraba haciendo y también consideró la sentencia la continuidad de las infracciones pese a, a las medidas, digamos, provisionales que eventualmente se decretaron por parte de la superintendencia. Y también el principio precautorio me pareció interesante constatar cómo la sentencia estima que es una infracción gravísima el hecho de la contaminación de las aguas de algunos de los esteros, ríos que existen en el lugar, pese y considerando no solamente el bien jurídico del medio ambiente, sino que el bien jurídico de la salud, de la protección a la salud de las personas, en el sentido de que según tengo información, no existirían personas que eventualmente se hayan intoxicado o enfermado, por ejemplo, con manganeso. Y desde ese punto de vista, me parece a mí que el razonamiento de la sentencia del primer tribunal ambiental es acertado y le da vida al principio precautorio. Y finalmente, una cuestión que me parece extremadamente relevante y sobre la cual la sentencia se hace cargo de forma escueta, dice relación con los criterios climáticos a la hora de resolver el asunto. ¿En qué sentido? En el sentido de que la minera alegaba que en el sector naturalmente se producen aluviones en cierto periodo de tiempo. Es decir, las condiciones climáticas son bien adversas en el lugar. Y la sentencia razona sobre esta alegación y dice, miren, en definitiva, usted como sujeto profesional sabía que existían estos desastres naturales,
pero tenía el deber de prestar todas las herramientas, las seguridades necesarias para que el efecto de ese desastre natural sea lo menos pernicioso posible. Entonces, desde el punto de vista de la imprevisibilidad del daño, en este caso, no se presenta ese presupuesto, no se considera, y esto es bien relevante porque no solamente el Tribunal Ambiental ha venido sentando criterios climáticos en cuestiones ambientales. La Corte Suprema ya en el caso de la Municipalidad de Lo Barnechea del año 2018 consideró el factor climático para no considerar el caso fortuito y la fuerza mayor como un eximente a responsabilidad. Lo mismo ocurrió con el caso del canal Papen en Chihuayante, en la octava región, donde incluso la Corte Suprema va más allá, porque indica que el presupuesto de la imprevisibilidad es innecesario, y al ser innecesario el presupuesto de la imprevisibilidad, no tiene sentido debatir sobre la irresistibilidad, con lo que evidentemente podríamos estar hablando de una responsabilidad incluso objetiva en esta materia. Recordemos además que desde el punto de vista climático, nuestro país presenta a lo menos 7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad, y los glaciares, digamos, como fuentes de agua ancestrales, digamos, se ven expuestos a las condiciones del clima de nuestro país. También recordemos que nuestro país es el principal, eh, es el primer país, es el único país que tiene la mayor cantidad de glaciares y glaciaretes en el mundo, y en segundo lugar Argentina. También recordemos que este proyecto, Pascua-Lama, se desarrolla en la cordillera de los Andes, y es un proyecto binacional, como decía al principio, donde tiene una gran participación en el sector chileno. Cerca del 75% de las actividades se desarrollarían en nuestro territorio y el 25% en territorio argentino. Básicamente son esos 9 o 10 aspectos que a mí me gustaría profundizar a través de las preguntas que eventualmente pueda realizar el público y podamos debatir con los demás expositores. Así es que esa sería mi presentación por ahora. Don Juan Enrique está en vivo. Bien. ¿Se oye? Sí, ok. Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí, por compartir estos momentos, ¿no? De estos encuentros que nos hacen, pues, amar esta profesión, ¿no? De juristas y de académicos en Derecho. Y, bueno, muchísimas gracias sobre todo a Pedro Harris, ¿no? Por invitarme a volver a la Autónoma. Yo fui profesor en la Universidad Autónoma y, pues, me llena de placer, ¿no? Ver que se acuerdan de mí y volver a apoyar, pues, en lo que pueda con la docencia, la vinculación con el medio, etcétera. Así que muchas gracias a todos, en serio, es un placer estar con vosotros para comentar un fallo, una sentencia que es histórica, y no es histórica únicamente por su relevancia mediática, ¿no? O por el récord de la sanción pecuniaria, o no sé, o por los aspectos, repito, más, digamos, extrajurídicos, sino que es histórica por una serie de elementos un poco más generales que la propia sentencia, porque es una sentencia que testimonia, ¿no? Que es un testimonio vivo de la evolución en los últimos 20 años del derecho ambiental chileno. Bueno, voy a comentar un poco esta idea fuerza a través de un comentario muy breve de las grandes ideas que yo identifico un poco en este fallo, que es un fallo que son más de 300 páginas, son 350 y tantas páginas, que, bueno, que hay que estudiarse a fondo y bueno, no, igual no va, es más bien, igual que hacerlo por escrito, ¿no? O sea, una conversación oral, pues no vamos a poder alcanzar la profundidad que se merece, ¿no? Que haría justicia a esta sentencia, que yo considero que eleva el estándar de calidad redaccional de la justicia administrativa chilena, ¿eh? Bueno, vamos a ver.
como digo, la tesis de mi análisis, un poco somero, es que se trata de un fallo histórico en la medida que refleja, ¿no? o inaugura tal vez un cambio de época. Es un cambio de época en la que pasamos, ¿no? de un derecho ambiental al principio de los años 2000, ¿no? La década de los 2000, un derecho ambiental chileno que era sobre todo de tipo formalista. Encontramos, pues eso, control de legalidad externo, control de forma, plazos, consulta, la administración se ha olvidado de llamar a tal otro servicio, anulamos una sentencia, la motivación no está bien porque, es decir, una cosa bastante, yo diría incluso cosmética, y perdón que sea tan duro, a un derecho ambiental ahora en 2020, pues mucho más ambicioso, ¿no? Y a partir, más que el derecho, a mí lo que realmente me inspira reflexión esta sentencia no es tanto repito, el derecho ambiental en sí mismo, es decir, el derecho positivo y la interpretación del mismo que hace el Tribunal Ambiental, sino la robustez de la administración ambiental. Este fallo para mí confirma que la administración ambiental, sobre todo la Superintendencia de Medio Ambiente, pues ya no es lo que era, y para bien. Realmente considero que el trabajo, o sea, este fallo se puede ver perfectamente, ¿no? Cuando ustedes ven un poco en la prensa las reacciones que ha supuesto este fallo, que es una victoria de la administración y sobre todo de los funcionarios, que no políticos, de este servicio de superintendencia, que ha hecho una pega durante muchos años que por mí será reconocida. Y no puedo ni imaginar, digamos, la satisfacción que tienen que experimentar estos meses, ¿no? Ante esta sentencia histórica. Y bueno, voy a explicar un poco por qué. Como decía, ¿no? Este es un fallo que para mí confirma una nueva era del derecho ambiental chileno, pero no solamente el derecho ambiental, sino el derecho administrativo chileno. Yo creo que esta sentencia refleja, aunque fuera de manera, digamos, sintomática, no es que sea un cambio en sí mismo, sino más bien un reflejo, un síntoma, de que por fin en Chile empezamos a ver un derecho administrativo donde se toma en serio los poderes exorbitantes de la administración. Por fin empezamos a tomar en serio los poderes exorbitantes de la administración, que como ustedes saben, es el nacimiento del derecho administrativo en Occidente. Bien, ¿por qué digo todo esto? Un tema temporal clave, o sea, como lo ha dicho Pedro al principio, este caso, no el fallo en sí mismo, sino el caso completo, digamos, pues son 20 años, ¿no? Esto se empieza, bueno, incluso más, ¿no? Decía el compañero, que en los años 70, ¿no? Empezaron los primeros antecedentes, pero bueno, un poco para resumir o para precisar, el origen de toda esta historia es la resolución de calificación ambiental de 2001, ¿no? 2001, resolución de calificación ambiental, después un proyecto de modificación en 2006, después un plan de cierre temporal que se ve anulado por la Corte Suprema en 2017, más una serie de sentencias relativas a sanciones por incumplimiento de la resolución de calificación ambiental. Sabemos que había un laberinto aquí judicial que ahora por fin hace un poco más de sentido. Bien, como decía, este proyecto, toda la litigación, todos los conflictos judiciales que han habido a raíz de este proyecto minero, este proyecto industrial, pues yo entiendo que han puesto a prueba la capacidad de la administración ambiental. Han puesto a prueba la capacidad de la administración ambiental, concretamente la superintendencia, que es el órgano fiscalizador sancionado. Vemos claramente cómo los estándares que existían en 2001 no son los que tenemos en 2020. O sea, el cambio es brutal, es clave, ¿no? Y me refiero a los requisitos, concretamente, ¿no? Los requisitos que resultaron del sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, la resolución de calificación ambiental, como ustedes saben, impone requisitos de condiciones a la compañía, ¿no? a la titular del proyecto, ¿no? del proyecto minero. Y bueno, no es descabellado, si es un poco especulativo, pido perdón en ese sentido, me disculpo, es un poco especulativo, pero no es descabellado pensar que los requisitos que se impusieron en su día, en 2001, hoy en día no serían los mismos. O sea, si este proyecto, de hecho, puede que pase, vamos a hablar igual de ello en el debate, ¿no? Si este proyecto, imaginaros que volvemos un poco al inicio de la partida y volvemos a intentar iniciar el sistema de evaluación de impacto ambiental, los requisitos que impondrá la administración serán otros, serán mucho más ambiciosos. Por ello, un poco es este refrán, ¿no? De esas aguas, estos lodos, ¿no? Nunca mejor dicho. Pese a ello, pues la historia pues, ha acabado bien y ahí, pues, como yo decía, en el servicio de superintendencia de medio ambiente, pues ha pasado de ser, entre comillas, el primo pobre, ¿no? de la administración chilena a ser un actor central. Concretamente me refiero al litigio que uno de los varios litigios, ¿no? que ha ocasionado este proyecto, que es la sentencia de la Corte Suprema de 2017, donde se ve claramente que el Serna-Geomin, entre comillas, pasó por encima de la superintendencia. O sea, el Serna-Geomin aprobó un plan de cierre temporal
sin consultar nada relativo a sanciones existentes o procedimientos sancionatorios existentes en curso o terminados. Y no llamó por teléfono, no escribió un mail, no envió un oficio a la administración ambiental, ¿no? Y eso fue razón por la que se anuló este plan parcial, este plan de cierre temporal, perdón, en el que pues incurrió una serie de contaminaciones para con el agua del río afluyente al río Guaso. Entonces vemos un poco cómo han cambiado las tornas, ¿no? Bueno, en ese sentido yo reitero, ¿no?, la idea que he visto también que ha pronunciado públicamente Mauricio Oviedo, el presidente del Tribunal Ambiental, del primer Tribunal Ambiental, en el sentido de que es un proyecto, el proyecto Pascualama fue un proyecto que fue mal evaluado o mal diseñado en su origen y que fue ejecutado de peor manera. Fue mal diseñado en el sentido de que los estándares, repito, fueron muy bajos. Los requisitos que impuso la administración fueron muy bajos. Hoy en día parecen sorprendentes, ¿no? E incluso con pocos requisitos la ejecución fue aún peor. O sea, repito, con pocos requisitos el titular los ejecutó mal. Vemos aquí como el derecho ambiental, si lo entendemos como un derecho administrativo especial que regula y limita actividades económicas privadas, pues quedó vaciado de contenido material. Por supuesto, como decía antes, si hoy en día, que puede que pase en los próximos años, igual dentro de 10 años nos vemos otra vez en otro seminario, espero que sea presencial, ¿no? O no, y vamos a ver qué pasa con la nueva evaluación ambiental del nuevo proyecto que se vaya a someter a la administración. También otro elemento importante, el origen de todo el litigio, refleja también un pobre diseño institucional, ¿no? Un pobre diseño institucional que fue remediado después en el año 2010 en gran medida, ¿no? En el año 2010 tenemos la reforma del derecho ambiental chileno y de la administración chilena, y ahí vemos pues, el cambio de época que se acaba de consumar ahora, ¿no? ¿Entendéis? 2001, proyecto, se evalúa el impacto ambiental, 2010 gran reforma, 2020 vemos por fin los frutos de esta reforma. Y concretamente me refiero a la intervención o participación del Consejo de Ministros en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Algo totalmente descabellado hoy en día, que ninguna persona podría aceptar dentro del mundillo del derecho, dentro de los expertos en derecho administrativo, y que en gran medida pues, yo creo que participó en estos lodos, ¿no?, que repetía antes. Bien, ya concretamente sobre el fallo, bueno, el compañero lo ha explicado muy bien, algunas consideraciones, lo que él ha identificado, ¿no, Juan Carlos? Los ejes más de derecho administrativo, ¿no?, que habría que analizar después en detalle en otra ocasión o por escrito o en el debate. Yo simplemente pues, identifico esto, ¿no?, un control de legalidad interno de dos resoluciones sancionadoras. Aquí lo que se trata es que el Tribunal Ambiental lo que viene a hacer, repito, es un control de legalidad interno de una sanción pronunciada por el Servicio de Impacto Ambiental por incumplimiento de resolución de calificación ambiental. Concretamente, este control se ejerce en base a la motivación del acto administrativo o fundamentación o la eventual o alegada falta de. Y segundo, el principio de proporcionalidad, es decir, la proporcionalidad entre la sanción y el fin pretendido, el objetivo de la norma. Bueno, ustedes saben también como yo que el control de legalidad interno de un acto administrativo en cuanto a su motivación y la proporción de la sanción, el principio de proporcionalidad, pues es el origen del derecho administrativo. Son los abusos de poder de los servicios públicos de los que hablaba León Duguit hace más de un siglo en Francia. A ver si volvemos un poco a hablar del ABC, ¿no? Volvemos un poco a la vez. Entonces, insisto, esta sentencia tendrá fallos, habrá incoherencias. El tema de la dilación del procedimiento sancionador que ha subrayado Juan Pablo es alarmante, lo tengo que decir, por supuesto. Pero con todo, me congratula, yo como administrativista y como persona, como profesor de Derecho, que cree en el fortalecimiento necesario del servicio público y de la administración chilena, entiendo de que empezamos a construir una jurisprudencia más coherente en estos temas claves, repito, de control de legalidad de los actos administrativos en materia de sanción ambiental y de motivación del acto ambiental, creo que es clave y creo que es muy beneficioso para todos. Bien, concretamente, por supuesto, ustedes ya lo saben, el juez, el Tribunal Ambiental, pues confirma 3 de las 5 infracciones o incumplimientos del titular del proyecto. Como decía, esto es una victoria para el servicio de evaluación, la Superintendencia de Medio Ambiente, han hecho bien la pega, solamente lo han celebrado, como decía antes. Especialmente por la ambición, ¿no?, la gravedad de las sanciones. Encontramos una sanción pecuniaria récord, de alrededor de 7.000 millones de pesos, si entendí bien, y una sanción no pecuniaria, que es la clausura del proyecto, la clausura de la mina, la más dura que se puede conseguir. Esto, a mi entender,
leyendo la sentencia, lo que hace es confirmar lo que ya habíamos observado anteriormente. Confirma la elevación del estándar de motivación de los actos administrativos en Chile. Repito, el tribunal confirma que la superintendencia ha hecho bien la pega y ha motivado, justificado su acto de manera correcta. Sus actos de sanción se han justificado de manera, pues eso, suficiente. Del mismo modo, yo iría más allá y diría incluso que la sentencia misma refleja una elevación del estándar de calidad redaccional de la justicia chilena o del juzgador chileno. Estamos ante un trabajo de artesanía jurisdiccional, de verdad. Una sentencia muy larga, muy compleja, está muy bien escrita, se nota que los autores aman su profesión, se nota que han trabajado esto durante años y de verdad lo considero un síntoma de un desarrollo no del derecho ambiental, sino del derecho administrativo chileno. Considero que esta sentencia, también porque ustedes saben que el titular del proyecto ha comunicado, o sea, ha publicado un comunicado oficial afirmando que no va a presentar recurso de casación ante la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Entonces, insisto un poco en esta victoria. Siguen llamar la política adelante, me da igual. Y insisto en que esto pues confirma, digamos, la pertinencia o la necesidad de una jurisdicción especializada en materia ambiental y diría más allá en materia administrativa, ¿no? Es decir, de hecho, cuando dicen que en Chile no hay una jurisdicción contenciosa administrativa, no hay un tribunal especializado en derecho administrativo, es falso, los tribunales ambientales ya lo son, ¿no? Diría más allá, incluso diría que los tribunales ambientales ya es la jurisdicción contenciosa administrativa chilena. Es el primer precedente que tenemos, digamos, en nuestra era, ¿no? En nuestra época. Y tal vez pues confirmaría un poco la necesidad de ir más allá y con la Constitución pues enfrentar por fin el debate sobre el desarrollo no de un derecho positivo administrativo que ya existe, sino de una jurisdicción especializada. Insisto en que la artesanía, la calidad reaccional de la sentencia debería debería confirmar o al menos alimentar un debate sobre la necesidad de algo parecido en otras ramas del derecho administrativo. Y eso es un poco la reflexión muy general, insisto, más en clave incluso, repito, de la administración ambiental. Esta sentencia, insisto, para mí demuestra el empoderamiento durante 20 años de la administración ambiental chilena, que hace unos años nadie daba un peso por ella y ahora, pues, al menos esta sentencia, pues, es una victoria y vamos a ver qué pasa, ¿no? Habrá que ver, insisto, en que si bien el titular del proyecto ha afirmado que no va a recurrir en casación ante la Corte Suprema, lo que sí van a hacer es, o sea, no van a desinvertir. Eso también lo han comunicado. Entiendo que veremos en 1 o 2 años pues, un nuevo procedimiento para evaluar el impacto ambiental de un proyecto nuevo. Y ahí, pues, la nueva institucionalidad chilena, creada pues, a partir de 2010, tendrá que aportar pues, su grano de arena hacia un proyecto con un impacto ambiental que sea jurídico, que el impacto sea jurídico y no antijurídico como el actual. Y esa es la reflexión que quería compartir con ustedes y con el debate podemos igual entrar más en detalle sobre el control de principio de proporcionalidad o la motivación o justificación del acto administrativo. Muchas gracias. Doña Alejandra está en vivo. ¿Sí? Genial, genial. Bueno, primero agradecer a la organización, me encanta que podamos estar conversando sobre estos temas. Yo vengo desde los dos lugares, ¿no? Yo vengo desde la academia, como profesora, como abogada, es muy interesante analizar esta sentencia, pero también como usuaria del sistema, como abogada defensora de comunidades en conflictos socioambientales, como por ejemplo Pascualama, me gusta mucho poder participar en esta instancia y representar al género para que haya equidad y participación, y al mismo tiempo también representar una voz más crítica de esta sentencia dentro de nuestro derecho ambiental chileno. Entonces también para promover la conversación y la discusión voy a ser lo más breve posible. Me quiero enfocar en un par de elementos, motivada principalmente por lo que acaban de decir Juan Carlos y Juan Enrique.
hay efectivamente algunos elementos de partida estamos hablando de un caso emblemático, eso es así. Pascua Lama es un caso de connotación internacional, no solamente nacional, es un proyecto binacional, es gigantesco, los impactos son de una magnitud asombrosa, y efectivamente el comportamiento de la administración del Estado desde el 2001, bueno, desde antes, durante la evaluación, a la fecha, también es bastante sorprendente y nos permite analizar un poco el devenir del derecho ambiental chileno. Recordemos que el bien jurídico, medio ambiente, o el medio ambiente como bien jurídico que hay que proteger es relativamente nuevo. Antes bien, el medio ambiente es un escollo a el crecimiento económico y por lo tanto hay que ajustar las políticas económicas a estándares ambientales que estamos todavía ajustando respecto de su aceptabilidad, ¿no? Entonces sucede este tipo de situaciones que se aprueban proyectos que están amparados bajo, en este caso, una resolución de calificación ambiental favorable, pero que desde el punto de vista de la protección constitucional del medio ambiente que pesa sobre la administración del Estado conforme a la última parte del número 8 del artículo 19 de la Constitución, se produce ahí un desequilibrio, ¿no? O sea, tenemos una resolución con una presunción de legalidad, ¿no? Pero que permite cuestiones que en verdad al parecer no debería permitir. Así estamos en medio de una crisis climática, en medio de problemas gravísimos por el acceso al agua, quizá no es tan buena idea llegar y aceptar la destrucción de glaciares así como así, sin tanta evaluación, sin un enfoque ecosistémico, sin un principio sin una reflexión responsable en torno al principio precautorio, que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, y aquí, bueno, eso por una parte, ¿no? Y luego esta sentencia nos muestra, como decía, el devenir de nuestro ordenamiento jurídico, como el medio ambiente no ha sido siempre objeto de protección. Tenemos nuestra institucionalidad ambiental relativamente nueva y novedosa también dentro de la región. O sea, tenemos la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente desde el año 92, después de Río, Convención de Río en adelante, tenemos derecho ambiental chileno, teníamos un instrumento de gestión ambiental que era el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Durante mucho tiempo fue el único instrumento de gestión ambiental que existió en Chile, hasta antes, de hecho, de la creación de la institucionalidad ambiental, el año 2010, con la ley 20.417, los conflictos socioambientales, cuando no había judicatura especializada, se resolvían por la vía de la acción de protección de garantías constitucionales. Acción de protección en contra de, por ejemplo, una resolución de calificación ambiental, eso era bastante frecuente. Y si uno revisa la historia de la ley, el cómo se creó la institucionalidad ambiental, el por qué se creó la institucionalidad ambiental, efectivamente, al menos declaradamente en la discusión legislativa, hubo una preocupación por mejorar los mecanismos de protección ambiental. Y en ese sentido, generar una estructura institucional que nos permitiera abordar no solamente la evaluación de los impactos, sino también lo que ocurre después y de manera correcta, acorde. Y en ese sentido, entonces, se le dio la facultad de evaluación al CEA, se separó de la facultad de fiscalización de la superintendencia y de la facultad o del rol jurisdiccional que se le entregó a los tribunales ambientales. Entre paréntesis, me gustaría hacer una pequeña acotación sobre lo que decía Juan Enrique. Si uno revisa la historia de la ley 20.600, que es la que crea los tribunales ambientales, los tribunales fueron concebidos como tribunales contenciosos administrativos. En la Constitución de 1925, que es la anterior a la Constitución de Pinochet, había una referencia al contencioso administrativo, y ese contencioso administrativo lo que buscaba es lo mismo que busca control jurisdiccional de las decisiones de la administración, contrapeso. Nada más y nada menos. Sin embargo, en la Constitución se entregó la facultad, la Constitución del 25, se entregó la facultad del contencioso administrativo a unos tribunales que la ley tenía que crear, que nunca creó. Entonces, después llegó la dictadura, la Constitución del 80, y en la Constitución del 80 quedó fuera la función de control administrativo en la jurisdicción. Algo parecido hay en materia tributaria. No me voy a meter ahí porque no es mi especialidad, y efectivamente donde se ha desarrollado el derecho administrativo ha sido en el derecho ambiental administrativo. Entonces ocurren dos cosas.
el contencioso administrativo ha sido desarrollado a partir de el devenir y el crecimiento y el desarrollo y el avance del derecho ambiental que tampoco, o sea, la verdad sea dicha, digamos, es un bien jurídico estratégico. O sea, si estamos discutiendo sobre la destrucción o la protección de los glaciares, es porque hay intereses muy relevantes en torno a el uso que se le da a esos glaciares. El uso de los glaciares como fuente de agua, reserva estratégica del bien nacional de uso público, del derecho humano al agua, y también los glaciares como lugar donde hay oro. ¿Cierto? Entonces, no es menor la dificultad que hemos tenido a la hora de ir avanzando hacia mayor o menor protección. Y de esa realidad no está exenta la institucionalidad ambiental y no ha estado exenta nunca. Entonces, en ese sentido, yo creo que considerar un caso que se resolvió, que de hecho no se ha resuelto, porque si bien Pascua Lama señaló que no iba a presentar recurso de casación en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental, sí señaló que va a presentar su proyecto a evaluación, a pesar de que ya se dijo que ellos generan un daño de una naturaleza irreversible y por lo tanto el Estado chileno debiera decir no. O sea, la lectura que uno debiera hacer, a mi juicio, de constatar la magnitud del daño provocado es que ese tipo de actividades ahí no se pueden desarrollar porque lo que ocurre, ya lo vimos, es este tipo de daño. Sin embargo, existe todavía la posibilidad legal, institucional, jurídica, dijo Juan Enrique, de que esta situación ocurra, se perpetúe, exista. Porque no hay un correcto o un adecuado, yo creo, resguardo de, pongo el caso de los glaciares por ponerle una cara, ¿no? También podemos hablar de la salud, podemos hablar del agua, podemos hablar de los usos y costumbres, podemos hablar de la actividad, del relacionamiento que tienen las comunidades guascualtinas, por ejemplo, con el territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Hablemos de los glaciares como recurso estratégico. Entonces, no es compatible la necesidad que tenemos de resguardo con que este caso, 20 años después, se resuelva y no definitivamente. Yo en ese sentido no lo considero un logro, sino que lo considero un llamado de atención de cómo hemos ido avanzando, pero también hagámoslo de manera crítica. No puede ser que esta sea... Ok, yo soy consciente de que la idea no es estar encontrándole siempre lo malo a las cosas y alegando por absolutamente todo, pero no por eso vamos a encontrar que las cosas que son perfectibles no lo vamos a decir, ¿cierto? O sea, efectivamente es un logro de las funcionarias y los funcionarios de la Superintendencia del Medio Ambiente que empujaron este caso desde adentro, pero la institucionalidad tiene un problema. O sea, de partida, la ley 20.417, que es la que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, permite, entre otras cosas, que la superintendencia se demore hasta 3 años en acoger a trámite una denuncia. 3 años. O sea, eso está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y hay casos, hace poquito una sentencia de la Corte Suprema da cuenta de que la inactividad de la Superintendencia del Medio Ambiente deja prescribir de alguna manera la facultad sancionatoria o la acción sancionatoria respecto de situaciones donde se ha verificado un daño, ¿cierto? Entonces, ahí hay un problema de diseño institucional que no se agota en la falta de personal o en la falta de recursos, en que la Superintendencia del Medio Ambiente sea la superintendencia que tiene más entes fiscalizados, pero menos presupuesto en relación a la cantidad de entes fiscalizados que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que el Ministerio del Medio Ambiente es súper pequeño en cuanto a recursos. La ley de presupuesto es uno de los ministerios que menos plata recibe. Entonces, independientemente de eso, también hay un diseño institucional que permite ese tipo de situaciones. Y en ese sentido, entonces, la dilación de 20 años con daño irreversible ya generado y la posibilidad abierta de que esta historia se repita, para mí no es un logro, para mí es un llamado a atención.
es un llamado de atención porque además se aleja bastante de los estándares de justicia ambiental a los que debiera aspirar el Estado chileno. El Estado chileno, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y en ese sentido también me gustaría poner esta sentencia en perspectiva de cómo esto ha ido desarrollándose en la judicatura. Efectivamente, yo comparto el que al principio de los tiempos, desde que se creó, desde que se crearon los tribunales ambientales, por ejemplo, y me acuerdo de las primeras sentencias, ahora lo podemos contar como anécdota, pero las primeras sentencias, por ejemplo, cuando se alegaba principio precautorio, hubo sentencias en que decía que no se va a considerar el principio precautorio porque no está establecido positivamente en nuestro ordenamiento jurídico. Y eso pasó hace menos de 10 años atrás. Entonces, efectivamente, de ahí a que existieran votos de minoría, a nota a pie de página, que dijeran, bueno, en verdad el principio precautorio no está establecido positivamente, pero mire, uno lo puede entender, y el derecho ambiental internacional, y el deber constitucional del Estado de preservar la naturaleza conforme al 19 número 8, y el deber del Estado de, no sé, permitir el desarrollo de las condiciones materiales, espirituales, el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, hay un deber del Estado, se fue generando una interpretación que nos fue llevando a que hoy día no haya duda de que el principio precautorio es parte de nuestro ordenamiento jurídico, y las sentencias de la Corte Suprema hace ya bastante tiempo que la vienen incorporando argumentativamente en sus sentencias. En ese sentido, la tercera sala de la Corte Suprema, que es la sala que en principio, hace un tiempo atrás, era la sala constitucional. Los conflictos socioambientales solían llegar a la tercera sala de la Corte Suprema porque los conflictos socioambientales, como les decía, se solían resolver por la vía de la acción de protección de garantías constitucionales. Luego de la creación de los tribunales ambientales, aquí hay otra cosa perfectible, digamos, de nuestro ordenamiento jurídico y de las interpretaciones que se han hecho de nuestro ordenamiento jurídico por quienes toman las decisiones. Cuando se han presentado acciones de protección de garantías constitucionales resguardando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, las Cortes de Apelaciones mayoritariamente se han declarado incompetentes porque existe una judicatura especializada. Y claro, una puede hacer la diferencia en cuanto a la competencia, ¿no? Una cosa es la garantía de garantías, ¿no? La facultad conservadora que tienen los tribunales superiores de resguardar los derechos fundamentales, y eso requiere una cautela urgente. Y eso es una cosa que no tiene o que no obsta, además por el tenor literal del artículo 20 de la Constitución, no obsta a el ejercicio de acciones especiales, como por ejemplo la reclamación en el contencioso administrativo, o la reclamación de la invalidación administrativa, o la revisión de las acciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, o la acción de reparación de daño ambiental, que son acciones diferentes, son acciones. En el caso del contencioso administrativo, es un contencioso administrativo que efectivamente hasta la fecha se había ido anquilosando en si se agotó la vía administrativa, si se cumplió el plazo, si la legitimación activa, si etcétera, 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 sin pensar en una interpretación pro protección del medio ambiente, porque ese es el rol de la institucionalidad ambiental y de la judicatura especializada. Por una parte. Entonces, por otra parte, está la competencia del daño ambiental, que es una competencia de lato conocimiento, que requiere prueba y que nuevamente se verifican ahí las inequivalencias sobre las que descansa un modelo de crecimiento económico que no considera las externalidades ambientales negativas y las deja en el territorio. Entonces, eso que allí sucede ocurre en parte, además, porque hay una inequivalencia en la información. La comunidad no tiene acceso al detalle de cómo funciona el proyecto que se está evaluando. Tiene una doble carga, y también eso se verifica en la prueba que se presenta y cómo se toman las decisiones. La mayoría de las decisiones, pasó con Pascualama, pasa, por ejemplo, Alto Maipo, que es otro caso emblemático muy similar, pero que está en una etapa
Pascualama tiene 20 años, Alto Maipo tiene 10 años, un poquito más. Las decisiones se tomaron con la información aportada por el titular del proyecto, sin que se cuestionara esa información. El Estado no produce información. Entonces, eso lleva a que el Tribunal Ambiental tome decisiones que hasta la fecha vamos caminando hacia una protección del bien jurídico medio ambiente, y eso sí lo ha ido haciendo la Corte Suprema, que bueno, como decía, luego de la creación de los tribunales ambientales, ahora la Corte Suprema, perdón, la tercera sala de la Corte Suprema es la sala constitucional y del contencioso administrativo. Entonces, sigue revisando mayoritariamente los conflictos socioambientales, y ahí hay una jurisprudencia que ha ido considerando, y esto es lo segundo que quería acotar de lo último que se señaló, que ha ido considerando el cambio climático, el desarrollo sustentable, el principio precautorio, la justicia ambiental hace ya bastante tiempo, y sobre todo la jurisprudencia tanto de los tribunales ambientales como de la Corte Suprema ha ido en la línea de corregir a la institucionalidad ambiental en el sentido de llevar sus competencias hacia el cumplimiento de su deber de conocimiento y resguardo del medio ambiente, y en este caso también la salud de las personas. Ahí se decía que, claro, hubo un enfoque precautorio a la hora de, aunque no estuviera comprobada la afectación a la salud, bueno, el que no se hubiese comprobado mayoritariamente o específicamente el daño, la afectación concreta a la salud, eso también tiene que ver con la inequivalencia de la información, con la falta de mecanismos de ajuste en la elaboración y ponderación de la prueba. Sin embargo, eso lo corrigió correctamente el Tribunal Ambiental en este caso con un enfoque precautorio. Eso está muy bien. Entonces yo creo que ahí tenemos problemas de acceso a la justicia que Pascualama nos los muestra, ¿no? O sea, insisto, 20 años, daño irreparable, inequivalencias dentro del juicio. Este no fue el único juicio, lo vimos al principio, este es uno de los... Hubo programa de cumplimiento, hubo autodenuncia, hubo... ¿qué no hubo? Y terminamos con, de nuevo, una sanción que, bueno, de nuevo, ahora, el otro tema que queda por ahí dando vuelta, y con esto ya termino para que lo conversemos y surjan las preguntas. ¿Qué pasa con la clausura y la revocación? La revocación de la resolución de calificación ambiental, sí, con la revocación de la resolución de calificación ambiental se termina el permiso. Con la clausura tiene un efecto, digamos, hacia el futuro. Jurídicamente ustedes van a estar de acuerdo conmigo en que no es muy prolijo lo que acabo de decir, pero esa es la sensación, ¿no? Entonces, factualmente quizá es lo mismo, sin embargo, queda abierta la posibilidad de que a través del establecimiento de una sanción siga existiendo la posibilidad de que se ejecuten actividades que comprobadamente ya afectaron de manera irreversible el medio ambiente, y eso debiera ser imposible de hacer ya. Ahí entra en juego, y con esto ya sí que termino para darle un poco más de contexto, la discusión que hoy día se está dando de la Ley de Protección de los Glaciares. La Ley de Protección de los Glaciares en Chile lleva años de discusión, y una de las principales discusiones que se da tiene que ver de nuevo con el uso del territorio. La ley partió con la protección de todos los glaciares y su ambiente y su ecosistema como reserva, como recurso estratégico, como derecho humano al agua, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, los intereses mineros principalmente e hidroeléctricos de las altas cuencas están por la vía de seleccionar algunos glaciares que sí debieran ser resguardados, y otros glaciares que
debieran ser sujetos a explotación porque la minería lo necesita, porque la industria lo necesita, porque el crecimiento económico lo necesita. Entonces, inevitablemente terminamos en una discusión profundamente política que está permeada ideológicamente, y eso no es malo necesariamente, porque estamos hablando del medio ambiente, de lo que necesitamos para vivir, y por lo tanto tenemos que tener una discusión muy profunda de cómo vamos a considerar, cómo vamos a, sobre todo en el momento constituyente en el que estamos, es un muy buen momento para conversar esto, ver de qué manera vamos a hacer esto. Y por ejemplo, si es que vamos a escuchar el informe de la Corte Suprema del año 2013, que respecto de este proyecto de ley señalaba que no se puede seleccionar glaciar sí, glaciar no, afectar, desafectar para que usted proteja o no proteja. Los glaciares son los glaciares y usted los protege. Entonces, ese tipo de discusiones, yo creo que Pascualama nos ayuda, yo soy más partidaria de Pascualama apertura, Pascualama crítica, Pascualama analicemos esto en perspectiva, veamos cómo aprendemos de acá, veamos qué es lo que hay que mejorar. Me alargué bastante, pero eso me interesaba poner esos énfasis en torno a la justicia ambiental, al acceso a la justicia ambiental y a los principios ambientales que van permeando y que van desarrollando nuestro ordenamiento jurídico ambiental. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias a todos los expositores. Muchas gracias Juan Carlos, Juan Enrique, Alejandra. Bueno, muy interesante las posiciones de ustedes. Efectivamente es una sentencia que tiene luces y sombras, ¿verdad? Hemos recibido preguntas del público. Tenemos dos preguntas que sería interesante ver si ustedes quisieran desarrollar. La primera pregunta se refiere a la importancia de esta sentencia en la evolución del derecho ambiental chileno. Digamos, es una pregunta más bien retrospectiva, tenemos que volver a nuestra historia. La segunda pregunta me parece más bien prospectiva. Los felicitan, por supuesto, por las exposiciones y se pregunta si debiera incluirse en la Constitución reformada alguna norma que prevea el desarrollo económico con cuidado ambiental. Pareciera ser algo, una cláusula de desarrollo sostenible en la Constitución, ¿verdad? Por supuesto, me gustaría solamente dar mi opinión en la primera pregunta brevemente, un comentario que también ustedes hicieron sobre los tribunales contenciosos administrativos, efectivamente. El año 89 se modifica el artículo 38 de la Constitución, se suprime esa referencia a los tribunales administrativos. La posición mayoritaria de la doctrina ha sido interpretar que eso supone que en nuestro país no existen tribunales administrativos, pero hay una posición minoritaria que sostiene que en realidad los tribunales administrativos no estarían en la Constitución, pero estarían en la legislación. Y si uno observa la configuración de la jurisdicción, pareciera ser que sí, ¿verdad? Tribunales administrativos, tribunales de la contratación pública, tribunales tributarios, aduaneros, en materia energética también encontramos el panel de expertos, toda una discusión si efectivamente estamos frente a una jurisdicción. Y es por eso que, bueno, parte de la doctrina califica el derecho administrativo chileno como una jurisdicción hiperespecializada, es decir, una jurisdicción distinta a las que encontramos en derecho comparado. Esa es la posición del profesor Alejandro Vergara. Sobre la primera pregunta, es decir, la importancia fundamental de esta sentencia, me parece que en rigor es más bien la importancia del proyecto en la evolución del derecho ambiental. Efectivamente es un proyecto que atraviesa transversalmente el derecho ambiental en su historia a través de un sistema que permite esta integración, que es el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y me parece que la importancia que ha tenido este proyecto es actualizar el derecho ambiental. De alguna forma, ha actualizado la potencia del derecho ambiental. Si nosotros recordamos, por ejemplo, en el pasado, la sanción de 10.000
unidades tributarias anuales. O sea, la primera vez que se aplica es en contra de este proyecto. Efectivamente, después esa sanción queda sin efecto, producto de una reclamación contenciosa, pero aún así existió ese precedente. Y acá estamos frente a un segundo precedente en cuanto a su intensidad, que es la clausura. Es la sanción más gravosa que permite la legislación ambiental. Entonces, de alguna forma, es un proyecto que uno podría decir genera esta actualización de la potencia del derecho ambiental con un efecto muy simbólico, ¿verdad? Porque el efecto, en el fondo, de la aplicación de una sanción de esta envergadura significa potencialmente un simbolismo. Es decir, lo que pensamos que en algún momento era muy difícil que ocurriera, sucedió. Bueno, entonces eso genera también un efecto de prevención general, uno podría decir. Ese es mi comentario sobre esta pregunta. Y bueno, sería muy interesante escuchar cuál es la posición que ustedes tienen sobre las preguntas. Si les parece, entonces podemos dejar las respuestas en el mismo orden de presentación. No sé si les parece. Empezamos entonces con el profesor Juan Carlos, luego seguimos con Juan Enrique y finalmente cerramos con doña Alejandra. Sí, Pedro, Alejandra, ¿tiene clase o...? Sí, me tengo que ir a clase, mis estudiantes me están esperando, me esperan unos minutitos, pero no quiero dejarlos esperando tanto, así es que no sé si me damos vuelta. Eso. Sí, exactamente, en el sentido opuesto entonces. Muchas gracias. Y sí, lo lamento, nos alargamos más de lo presupuestado. Yo creo que la importancia de Pascualama en el derecho chileno es importante en términos jurídicos estrictos, en términos académicos, digamos, pero también en términos de la justicia ambiental. Es un caso emblemático y eso no es baladí. Yo creo que el tipo de conflicto que es Pascualama es relevante, el tratamiento que los tomadores de decisión le han dado y cómo el derecho ambiental se ha aplicado y cómo el derecho administrativo se ha aplicado en la resolución de un conflicto ambiental de esta envergadura. Entonces, en ese sentido, es de suma relevancia y es una de las sentencias que alguien que quiera dedicarse a entender el derecho ambiental chileno tiene que leer. Pero no es la única, hay otras sentencias emblemáticas, el caso del recurso de protección de Concón Quintero Puchuncaví del año pasado, es una sentencia que esa yo creo que marca un antes y un después en cuanto al tratamiento que de la justicia ambiental da la Corte Suprema. Y en ese sentido, entonces, lo que hace el Tribunal Ambiental, que buenamente intentan hacer todos los tribunales dentro de algunos márgenes, es ir en la línea de lo que va definiendo la Corte Suprema. Y lo que ha ido definiendo la Corte Suprema es en base al principio precautorio, al desarrollo sustentable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto por una parte, y por otra parte, dentro de la discusión constituyente que estamos dando ya, o sea, ya estamos hablando de estos temas, ya estamos hablando de la posibilidad de tener una constitución que nos represente, que nos haga sentido y que resguarde de alguna manera aquello que necesitamos resguardar para sostener la vida de aquí en adelante, ¿cierto? Hoy día estamos de acuerdo en que tenemos un riesgo muy alto por el propio comportamiento de nuestras políticas económicas excesivas, abusivas, que han descansado sobre el medio ambiente, la naturaleza, la ciudadanía. Existen zonas de sacrificio, existe explotación de los glaciares, o sea, de los ríos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa situación claramente tiene que tener un relato en la Constitución. Ahora, la Constitución no va a ser la que defina el detalle, ¿cierto? No va es una constitución, es la carta fundamental, es la norma fundamental, está acá arriba la Constitución. Y en ese sentido, claro que es súper importante que la Constitución establezca algunos principios y algunos lineamientos básicos, como por ejemplo, cuál es el rol del Estado
qué naturaleza tienen los bienes comunes o los recursos naturales, qué tipo de... hoy día el rol que tiene el Estado es subsidiario y eso implica, entre otras cosas, que los derechos sociales estén dependiendo de las decisiones individuales de mercado que tome la empresa, con el derecho a la libertad de emprendimiento. Eso es algo que está agotado y que requiere una nueva visión. Lo mismo pasa con el tratamiento que le damos a la naturaleza, a los bienes comunes, a los recursos naturales. El agua es un bien nacional de uso público, sin embargo, se conceden derechos de aprovechamiento sobre ese bien nacional de uso público y hay una pésima repartición de el recurso agua y mientras tenemos cerros llenos de palto consumiendo unas cantidades de agua y mientras tenemos cerros en el sur llenos de pinos y de eucaliptos consumiendo una cantidad de agua, tenemos personas que se alimentan con camiones aljibes, no solamente en la zona norte, es extendido dentro de todo el territorio, cómo está de mal distribuida el agua, por ejemplo. Entonces, la protección, la preservación de los glaciares, del agua, de los recursos estratégicos, tiene que estar en la Constitución. ¿De qué manera? Vamos a tener que ponernos de acuerdo en cómo lo vamos a hacer, considerando, a mi juicio, yo creo que esto es lo más importante, la posibilidad de desarrollar la vida en el futuro. Y ahí, por ejemplo, tenemos ejemplos, hay nuestros países vecinos, han hecho, que tienen experiencia de discusiones constituyentes, no es el caso de Chile, las constituciones de Chile han sido todas impuestas, nunca hemos discutido estas cosas, estamos aprendiendo a conversar sobre estos temas, pero quienes tienen un poco más de experiencia han escuchado, por ejemplo, a las comunidades ancestrales, han visto, han abierto los ojos a la diversidad, a la multiculturalidad, a la plurinacionalidad y han adoptado principios de protección, de cuidado, ojo con el feminismo también, con la igualdad, con la equidad, con las labores de cuidado, han adoptado mecanismos de cuidado de la naturaleza que permiten, por ejemplo, que hoy día el 80% de la biodiversidad que se mantiene gracias a que las comunidades ancestrales que cohabitan con esos ecosistemas, en esos ecosistemas, son parte de esos ecosistemas, los han resguardado. Hay muchísimo que aprender del tratamiento que le damos a la naturaleza, cómo nosotros nos desenvolvemos en nuestra sociedad y cómo compartimos esto que tenemos en común, que es la casa común, y cómo lo hacemos de manera ética y no descansamos sobre el sacrificio de los territorios, el sacrificio de las personas, y el endeudamiento, las zonas de sacrificio, etcétera, etcétera. Yo creo que a la base está la justicia, que requiere un zamarreo, digamos, una revisión que repercute sin duda alguna en los bienes comunes. Entonces, en ese sentido, el resguardo de, por ejemplo, el agua, el resguardo de el aire, el resguardo de lo que nos permita la vida es súper importante. Ahí, el año 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su opinión consultiva 23, a propósito de una consulta de Colombia por la isla, por la jurisdicción compartida o los efectos en lugares que no dependen solamente de una administración, señaló la Corte Interamericana que hay una relación intrínseca, una relación que no se puede desligar entre el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a un medio ambiente sano. Yo no puedo tener vida si no tengo vida digna, si es que yo vivo en una lamentablemente denominada zona de sacrificio, abro la ventana de mi casa y respiro veneno, respiro contaminación, sin duda que tengo expuesta mi salud, sin duda que tengo expuesta mi vida digna. Esa relación que existe en la protección de los bienes, de los derechos, tiene que estar relevada en la Constitución. La manera como quede eso en la Constitución se va a discutir, pero tenemos que discutir. Es un tema que hay que discutir, no hay que hacerlo. Eso, muchas gracias. Aprovecho la palabra de despedirme. Lamento muchísimo perderme las opiniones de Juan Carlos y Juan Enrique.
pero me quedo al menos con la parcial alegría de poder haber aportado un poco mi visión a esta conversación, que sea muy fructífera. Muchísimas gracias por invitarme y ojalá que estas instancias se repitan en muchos lugares, en muchos momentos. Tenemos que dar estas discusiones, tenemos que conversar de estos temas. Muchísimas gracias. Los dejo. Don Juan Carlos. Gracias, Alejandra, por tu excelente comentario y exposición. A ver, haciéndome cargo de las preguntas brevemente, yo creo que, al igual que Quintero y Puchuncaví, esta es una sentencia que podríamos considerar estructural. Y yo creo que desde el punto de vista del derecho administrativo, significa una consolidación de un órgano muy importante, que es la Superintendencia del Medio Ambiente. Luego de la dictación de la Ley 20.417, a 10 años de esa ley, encontramos que la superintendencia, en este caso, realizó un trabajo encomiable. Porque recordemos que en este caso, y básicamente todos los casos de esta naturaleza, las investigaciones que realiza la superintendencia en materia de geología, en materia de hidrología, en materia de minería, son sumamente complejos. Entonces, de ahí el llamado nuevamente. Yo creo que esta sentencia interpela a las autoridades para que la superintendencia tenga más recursos humanos y económicos, porque así como decía Alejandra, hay una cantidad enorme de agentes a los que debe investigar, digamos, acerca de su comportamiento ambiental. De manera que yo creo que si podría resumir cuál es la importancia de esta sentencia en la evolución del derecho ambiental chileno, es justamente la consolidación de una institución tan importante como el ente persecutor ambiental, ¿ya? Porque si usted revisa, por lo demás, la sentencia, sin quitarle méritos, obviamente, a la sentencia, que está muy bien armada, como decía Juan Enrique, básicamente el trabajo se lo llevó la superintendencia durante más de 5 años, entonces es digno de destacar. Y por otro lado, yo creo que constitucionalmente es indispensable no solamente tratar de una forma distinta el derecho ambiental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Acá los derechos ambientales procedimentales son esenciales, son indispensables. El acceso a la justicia, el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana, son trascendentales. Pero yo creo que, y lo quiero plantear así, yo creo que es más aún trascendental modificar el derecho actualmente regulado en el 19 número 21 a desarrollar cualquier actividad económica, porque así lo dice la Constitución Política, el derecho a realizar cualquier actividad económica que no se oponga a la moral, al orden público y a la seguridad nacional. Entonces, en una perspectiva de desarrollo sustentable, en una perspectiva de economía circular, en una perspectiva de Green Act, creo yo que esa cláusula debiera modificarse porque, digámoslo, también necesitamos tener una transición justa. Me parece también que desde el punto de vista del cambio climático también había consideraciones que incorporar en la Constitución, pero, digámoslo, siempre de forma equilibrada. Lo cierto es que Barrick ha cometido una aberración en Atacama, pero eso no quiere decir que per se tengamos que negarle la posibilidad de
de ingresar un nuevo proyecto, en la medida que se comporte y se comporte, digamos, de acuerdo a las normas ambientales de la evaluación ambiental. Yo creo que los equilibrios siempre son importantes, sobre todo por la diversidad de derechos fundamentales que se tienden a proteger en este tipo de casos. Eso por mi parte. Vale, bueno, voy a muy brevemente a hacer un par de desarrollos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Alejandro y lo que ha dicho el compañero Juan Carlos. Uy, perdón. ¿Se me oye? Me parece que se me ha olvidado encender el micrófono. Disculpen. Decía que estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de las cosas que han dicho los compañeros, Juan Carlos y Alejandra. No quiero hablar demasiado porque vamos igual a ser redundantes, ¿no? Primera pregunta. Importancia de este fallo. Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos. De hecho, es un poco la idea fuerza que intentaba transmitir antes, ¿no? Vamos a ver. La sentencia no es un vuelco de jurisprudencia. Repito, la sentencia no es un vuelco de jurisprudencia. No se aporta una reflexión, un principio nuevo, no crea derecho, ¿vale? No cambia nada que no esté escrito, que no se ha interpretado anteriormente. Entonces, la importancia de la sentencia, insisto, no es a nivel, repito, de vuelco de jurisprudencia, sino es más bien lo que decía antes, ¿no? Es un poco, yo lo veo como un test de estrés. Esta sentencia supone, digamos, un test, han puesto al límite de sus capacidades a la administración ambiental. Yo lo veo así, Esta sentencia muestra que la administración ambiental, superintendencia de medio ambiente, ha sido puesta al límite de su capacidad y ha aprobado. Lo ha hecho bien. Esa es la decisión. De hecho, la importancia es más política. Y digo política en sentido neutro de la palabra. No digo que sea ideológica, no. Política en el sentido de que esta sentencia muestra que si empoderamos un poquito más el servicio público es capaz de hacer cosas que igual no pensamos que podía hacer. En el sentido de defensa del interés general. Vamos a ver, yo llevo en Chile 5 años. Estuve trabajando en la Administración Central del Estado, el gobierno de Chile, trabajando 1 año. Lo que vi me dejó, realmente, alarmado. Se me dejó alarmado. O sea, vi una república de rodillas. Vi una república que es un botín de guerra repartido entre 4 partidos políticos. O sea, yo insisto, no existe en Chile una función pública digna de ese nombre. O sea, no puede ser que la función pública chilena dependa del trabajo de honorarios de la administración, de personal que contrata. O sea, Max Weber dijo hace más de un siglo el concepto de burocracia y aquí en Chile estamos en 2020 y aún no hemos entendido. O sea, si una administración pública estable, previsible, neutra, etcétera, no se puede realmente defender el interés general porque la gente simplemente, al ser precaria, pues cambia de pega o no hace la pega o lo hace mal o no está implicada. Entonces, si no tenemos un cuerpo funcionarial experto, una alta función pública, digo alta, no en el sentido de elitista, sino en el sentido de meritocrática, que permita con su estabilidad laboral tener una neutralidad para hacer su pega, pues el siguiente Pascua Lama lo perderemos en justicia. El abogado de Barrick o el abogado de la empresa tal será más inteligente, más vivo y la legitimidad activa de la asociación tal pues lo conseguirá pues que el juez considere que no existe, etcétera, etcétera. Y menos mal, como dice Alejandra, ¿no? Que voto disidente a voto disidente, ¿no? Partido a partido, como diría Simeone, voto disidente a voto disidente, hemos creado pues una jurisprudencia un poquito más ambiciosa, pero por eso digo, yo insisto mucho en el derecho ambiental como fuente, digamos, de derecho administrativo chileno, en el sentido de que el derecho administrativo es un derecho antiformalista, antipositivista, es un derecho que se presta a la creatividad de principios jurídicos nuevos jurisprudenciales pretorianos. Y aquí, pues, esto es un poco la prueba. Y ha sido, pues, insisto, por la administración ambiental que, pese a su precariedad laboral, material, etcétera, pues ha conseguido cosas como esta. Entonces, la sentencia, en sentido político de la palabra, pero digo político en sentido básico de Estado como órgano político, demuestra que el Estado se ha empoderado. Y yo, para mí, por mi visión personal o mi trayectoria personal, entiendo que es un debe, es una deuda enorme en este país. Entonces, soy un poquito más sensible tal vez a esto, ¿no? Al fortalecimiento del servicio público. Por eso yo la importancia de esa sentencia la veo así, no en el sentido político de una ideología o otra ideología, sino en el sentido de que demuestra una eficacia de la administración que llamaría milagrosa. Una eficacia milagrosa de la administración. Entonces, digamos, siendo un ciudadano corriente, yo esta sentencia la interpretaría como demos más medios a la administración porque la administración es capaz de hacer la pega. Más funcionarios, menos políticos en los ministerios.
No puede ser que el jefe de servicio se designe porque pertenece a tal partido o tal coalición. Los políticos no dejan hacer la pega a los funcionarios, digámoslo claro, es así. Y eso es el día a día. Yo lo he visto en mi vida, cuando estoy trabajando en el gobierno de Chile, es una realidad. Entonces, la sentencia, para mí, se le parece que tiene, más allá del carácter simbólico, mediático, es la importancia de empoderar a la administración. Segunda pregunta, proceso constituyente. No lo sé, es un debate, efectivamente. El constituyente es un proceso deliberativo nacional. Yo no voy a decir lo que tiene que hacer la Constitución. Lo que está claro es que la Constitución chilena es la primera Constitución post-pandemia. La oportunidad que tenemos delante de innovar es enorme y espero que sea aprovechada, y estoy impaciente de leer y de escuchar cómo se va a integrar conceptos de la cosmovisión de los pueblos originarios en la Constitución chilena. Los pueblos originarios, y esto ya es un poco extrajurídico, tienen una visión del medio ambiente de la que tenemos que aprender. O sea, la visión holística del medio ambiente que el derecho no consigue integrar, y en ese sentido, esto ya es filosofía del derecho, pero es una idea fuerte que siempre sostengo. El derecho occidental que tenemos en Chile no consigue integrar una visión holística del medio ambiente. Una visión holística en el sentido multifactorial, interconectada, ajena a la relación causal, al nexo causal constante entre daño y prejuicio, daño y reparación, etc. Eso no se entiende bien en derecho. Entonces, insisto, que los pueblos originarios tienen una cosmovisión que entendió eso antes que nosotros. Espero que, como ha hecho Ecuador o ha hecho Bolivia, se intente integrar un tipo de concepto de los pueblos originarios del territorio chileno en la Constitución, y veremos después cómo se traduce. Al menos espero que el principio de desarrollo sustentable, el principio de precaución, lo siento, que ya es vinculante, ya está positivizado, se eleve a un principio, se eleve a una garantía constitucional. Eso también sería lo más previsible. Y siendo un poquito más ambicioso, yo estoy impaciente de ver cómo se integra, repito, la cosmovisión de los pueblos originarios. No una declaración de la multinacionalidad del país, que eso veremos qué pasa o no lo veo tan importante, sino concretamente en derecho ambiental, cómo se puede reparar simbólicamente también la plaza, el lugar en la nación chilena de los pueblos originarios a través del medio ambiente. Eso sería una cosa pues que invita al optimismo, de verdad. Eso es todo, gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Juan Carlos, muchas gracias también al profesor Juan Enrique y a la profesora Alejandra. Muy interesantes las reflexiones, muy interesante efectivamente la reflexión, la necesidad que plantea la profesora Alejandra de discutir estos temas en el debate constitucional. Muy interesante también la reflexión del profesor Juan Carlos sobre la necesidad de integrar el derecho ambiental efectivamente en el artículo 19, numeral 21, sobre libertad para desarrollar actividades económicas. Es una perspectiva que probablemente es necesaria. Quizás uno podría replantearse la aplicación de un orden público ambiental, ¿verdad? Como una forma de consagración que ya se encontraría comprendida. Y, bueno, muchas gracias también a la sinceridad de la reflexión del profesor Juan Enrique sobre la estructura de la administración pública chilena. Es efectivo. Esperemos que no sea un milagro, pero es efectivo que las condiciones estructurales de la administración pueden llamar la atención. Así que agradecemos a los expositores por sus posiciones y por la respuesta a las preguntas. Esperamos que en otra ocasión podamos contar también con su participación. Muy interesante escucharlos, muy interesante para todos nosotros. Así que, si les parece entonces, como ya hicimos nuestra exposición, respondimos preguntas de los asistentes, dejamos hasta acá este ciclo de jurisprudencia y nos encontramos en una nueva ocasión, en un nuevo ciclo de jurisprudencia en la Universidad Autónoma.